Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Dios sea bendito. Vamos a tener un encuentro especial. Siempre los jueves en la Lección Divina tenemos un encuentro especial, un encuentro con Dios a través de su palabra. Por eso tenemos la Sagrada Escritura. Ustedes y yo tenemos nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia. Fue muy interesante, ayer hicimos la línea directa con el Padre Ramón, con el Padre Guillermo Acero, que es el director de Cevipal. Y él decía algo muy interesante, es que cada vez que nos vamos a abrir la Biblia, no solo vamos a leer esto, sino vamos a tener un encuentro con una persona, ¿ya? Con una persona. O sea, esta es la posibilidad, este es el portal que nos abre el encuentro con la persona, ¿ya? Y por eso la Lección Divina es un camino muy especial para encontrarnos con esa persona, ¿ya? Con esa persona, con lo que esa persona piensa, cómo esa persona actúa, cómo esa persona dice a nuestra vida, interpela a nuestra vida. Es decir, cómo esa persona nos salva, Jesucristo. Entonces vamos a hacer un rato de Lección Divina. 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Esto es un ejercicio que vamos haciendo todos los días, todas las semanas, y en la medida que lo vamos ejercitando, vamos cogiendo mucha más práctica para acercarnos a la palabra con respeto, ¿cierto? Con un deseo muy grande de entrar en comunión con Dios, de interpretarla de manera adecuada y de aterrizarla a nuestra vida. Entonces pidamos la luz del Espíritu Santo, sobre todo eso, que el Espíritu Santo venga y nos permita acercarnos al texto sagrado que vamos a hacerle lección divina. Que las resistencias que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, desaparezcan. Que haya como un gran deseo de que esta palabra transforme nuestra vida, de que esta palabra nos dé luz, de que me acerque no solo como un estudioso, un crítico, un hombre de pensamiento que investiga lo que dice el texto, sino como un hombre y una mujer de fe que encuentran en esa palabra el sentido para sus vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ustedes tienen su Biblia y el texto que vamos a hacer hoy, Lección Divina, está ahí en pantalla, ya va a salir en pantalla. Juan 21, del 1 al 19. Entonces ustedes buscan el Evangelio de San Juan
el capítulo 21, el versículo del 1 al 19. Son 19 versículos. Esto es muy importante, ¿eh? Algunas personas me han dicho, es que yo leo 3, 4, 5 hojas, 20 capítulos de la Biblia en un solo día. Te digo que no es muy útil, o sea, no. Pues si quieres leerla como uno lee el Quijote o lee cualquier otro texto, pues sí, los lee, ¿no? Pero no sirve de mucho, no es de mucha utilidad leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pues como uno lee el Quijote o como lee un libro de Borges o algo así, ¿no? No, sino, aquí no se hace así, o sea, no sirve, no es el mismo método, ¿ya? No es el mismo método para poderlo acercarse a él. Es más práctico esto que estamos haciendo, para orar y hasta también para investigar críticamente la palabra, detenerse en un capítulo, en un versículo, en unas frases. Esto sí es definitivo. Entonces vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. Juan 21, 1 al 19. Busquen en su Biblia y empecemos. Juan 21, 1 al 19. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera lectura, lo que tenemos es ya como una pequeña imagen del texto en nuestra cabeza. No la tenemos toda porque son 19 versículos. No pretendemos con una sola lectura ya comprender todo, pero sí tener una primerita idea de lo que estamos leyendo. Sin embargo, no nos tenemos que predisponer con esto. El texto nos está hablando de esto. Lo más peligroso
para los que hacemos lección divina es que leemos el texto y ya mentalmente estamos diciendo, el texto está hablando de que Jesús no sé qué, luego esto nos está invitando a horror, 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 terrible, no. Solo leer para entender lo que está ahí, para componer en la cabeza lo que el texto está diciendo. Si el texto dice que estaban en una barca, pues aquí en tu imaginación visualizas una barca. Si dice que estaba Pedro, pues te imaginas a Pedro. No es más. Hasta este momento la lección no pretende sino que tú comprendas lo que has leído. Comprender significa que yo lo visualizo. Si dice que un pescado, pues el pescado, ¿ya? Si dice que le dijo tal cosa, me lo visualizo, ¿ya? Entonces, mientras que voy leyendo, voy visualizando para poder entender mejor y fijar en mi mente, en mi corazón. ¿Ya? Esto entra por los sentidos, por los ojos, por el oído, a la cabeza. Y esto baja al corazón, ¿ya? Para eso hay que poner mucha atención a esta primera etapa. Vamos a volverlo a leer. Es largo el texto, pero no se asusten que el texto es muy bonito. Es del Evangelio de San Juan, lección divina. Estamos en la primera parte, leer. Capítulo 21, el versículo 1 al 19. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo, a quien Jesús amaba, dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
nuestra mente empieza a recrear cada uno de estos episodios, de estos pasajes, ¿sí? El comienzo, Pedro, y ya como que uno empieza también a hacerse preguntas, ¿ya? Nuestra mente es una bendición de Dios, es una maravilla, y el Señor actuando ahí empieza a hacer cosas buenísimas, empieza a preguntarle cosas al texto para que podamos comprenderlo mejor. Uno empieza como a entender, muchas de las cosas no las entenderemos porque están insertas en una cultura de la cual nosotros pues más bien poco conocemos, pero por eso hay también muchos textos, mucha literatura de grandes biblistas que nos ayudan a entender muchas cosas. La Palestina en el tiempo de Jesús, la cultura de ese tiempo, cómo pescaban, cómo se reunían, cómo hablaban, cómo comían. Y quién lo creyera, eso nos ayuda a entender mucho más la razón por la cual hay esos gestos, esas palabras, esas maneras de actuar de ese tiempo. Y las vamos después aplicando a nosotros. Vamos a hacer una tercera lectura, ¿cierto? Uno diría, caramba, pero esto tan largo, ¿por qué no de una vez no sacamos la conclusión? Porque es que la palabra de Dios no es para buscar resultados inmediatos, ¿ya? En la medida que tú vas leyendo, va tu corazón y tu cabeza apropiándote de ese texto. Y entonces vas descubriendo la imagen de Jesús lentamente. Aquí no hay prisa, ¿sí? Las cosas que son con prisa y rapidito no se viven intensamente, son superficiales. Y frente a la palabra lo que tenemos que hacer es escucharla, ¿ya? Este texto, los sacerdotes por lo menos lo trabajamos a lo largo de toda la semana antes de poderlo predicar el domingo. Toda la semana lo trabajamos, lo leemos, lo releemos, lo releemos. Y eso implica pues que tú también, si quieres ser un verdadero y auténtico discípulo, recuerdes eso, que aquí no hay prisa, que no hay resultados inmediatos. Lentamente vas dejándote transformar por el Señor. Volvamos otra vez a leerlo. Es del Evangelio según San Juan, el capítulo 21, versículo 1 al 19. Estamos en la Lección Divina, el taller de oración, a partir de la palabra. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros de sus discípulos, dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos también, nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó, Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaba de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se los dio, y de igual modo el pez. Esto fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías,
Pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos hecho un ejercicio de lectura bastante intenso. Y al hacer ese ejercicio de lectura, entonces pasamos ahora a la meditación. La meditación es tratar de descomponer un poco el texto para poderlo entender, ¿cierto? Entonces, lo primero, ¿qué personajes hay en este texto? Usted mismo contestes eso. ¿Qué personajes hay aquí? Entonces dice que está Simón Pedro y otros discípulos. ¿Cuántos? Contemos cuántos. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los de Zebedeo y otros dos. O sea, iban 6. 6. Y Jesús. Y Jesús. El texto gira en torno a los discípulos, a Jesús y sobre todo a Pedro y a Jesús. Como que desde el comienzo el texto nos habla de que estaba Pedro y que Pedro dice y que Pedro hizo y que Pedro se metió para acá y que Pedro se metió para allá y que Pedro luego se quedó con Jesús y que Pedro le dijo a Jesús y que Jesús le preguntó. Como que gira mucho en torno a Pedro, ¿no? En la iglesia primitiva, la figura de Pedro se rescata. En el fin de cuentas fue el que Jesús dejó. ¿Qué sitio? ¿Hay algún sitio, un lugar que ustedes vean aquí que en donde se mueve todo este texto? ¿Hay algún sitio? Vamos a mirar. Dice que a orillas del mar de Tiberíades. El mar, pues era el lago de Tiberíades, donde ellos y donde ese pueblo tenía mucho que ver en torno a la pesca, ahí desarrollaban su comercio, sus relaciones, todo. La pesca, el mar. ¿Ya? Todo gira en torno al mar y a la orilla del mar. ¿Sí? No habla de una ciudad, habla del mar y la orilla del mar. ¿Qué más? ¿Hay otros sitios? No, no hay otros sitios. Podríamos mirar qué palabras se repiten, ¿ya? Qué palabras son como insistentes, como que dice, vea, aquí recae todas las acciones, en esta frase, en esta palabra recae todas las acciones. Miremos. Entonces Pedro, se repite mucho Pedro, porque Pedro está ahí, se repite mucho. Los discípulos, se repite mucho la palabra discípulos. Pescar, barca, como que uno dice, están, como que todo gira en torno a la barca, a pescar, a los discípulos, a Jesús. Si ven ustedes mismos, si uno empezara como con un marcadorcito a subrayar las palabras que se repiten, uno diría, saca esas palabras y esas palabras ya son como la idea central del texto. Jesús, discípulos, barca, peces. Y luego hay otro lado, Pedro. Y hay como 2 escenas. Una escena es en el mar de Galilea, Pedro, los discípulos con Jesús, y otra distinta, en la orilla, Pedro y Jesús. Pareciera que los otros, como dice el mismo texto, como que no se atrevían a decirle que era Jesús. Sabían que era él, pero no se atrevían como a hablar mucho. Ahí como que ya entonces empezamos a delinear algunas ideas interesantes. ¿Qué le podemos preguntar al texto? Ustedes le pueden preguntar cosas al texto. Uno lee el texto y dice, yo no entendí esto, y por qué esto, y por qué lo otro. Uno podía preguntar, ¿y por qué empieza el texto diciendo, Pedro, me voy a pescar? Como si Pedro estuviera desprogramado. Este texto, cuando uno lo lee, empieza así, ¿no? La razón es que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos a orillas del mar. A orillas del mar. El mar tiene un sentido muy lindo. El mar es el mundo, es lo profundo de nosotros, y cuando decimos que de la orilla pasamos al centro del mar, es como si entráramos en lo más profundo de nosotros. Nosotros somos como un gran mar, y entonces como cuando entramos en nosotros nos vamos al centro, ¿no? Estos se fueron a pescar. Entonces uno no pesca en la orilla, sino en la orilla coge la barca y se va profundito, mar adentro, a pescar.
O sea, como si esta fuera una experiencia donde ellos se van, pero ellos tienen ya una visión bastante triste y oscura de las cosas, ¿no? Al fin de cuentas, el fracaso, la negación de Pedro, los discípulos que salieron corriendo, la sensación que quedó de que ese proyecto tan bonito que tenía Jesús fracasó. Entonces, no olviden que eso está siempre al comienzo de cada experiencia pascual, ¿sí? Al comienzo de cada experiencia pascual hay una sensación en los discípulos de que se fracasó y se fracturó el proyecto de Jesús. Entonces, aquí da como la sensación de que Pedro estaba como desprogramado, que estaba como con los discípulos ahí a la orilla, como sin saber qué hacer, hasta que llega a la conclusión de este desespero, este caos, esta cosa, volvamos a lo que sabemos hacer, pescar. Si Pedro fuera taxista hubiese dicho, me voy a coger el taxi, vámonos con el taxi a trabajar. O si hubiese sido de otra profesión, pues vamos a lo que sabemos hacer. O sea, como que hay una sensación de fracaso y de volver a la vida diaria. Pero Pedro viene como con sus discípulos con una sensación de, volvamos a lo que sabemos hacer, continuemos con la historia que empezamos. ¿Se acuerdan ustedes dónde Jesús empezó con los discípulos? ¿A dónde los llamó? A Pedro, a Santiago, a Juan, a los discípulos. ¿Dónde comenzó esta historia? ¿Se acuerdan? ¿Dónde comenzó? Pues a la orilla del mar. Si ustedes miran los primeros momentos en que Jesús llama a sus discípulos, ellos estaban haciendo ¿qué? Pescando. ¿Dónde? En la orilla del mar. O sea, donde empezó la historia, termina. Es muy bonito el texto. O sea, los textos dicen a la orilla del mar. ¿Por qué insiste tanto? Acuérdense ustedes que cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos estaban pescando. Les dijo, vengan, yo los haré pescadores de hombres. O sea que de una u otra manera, este punto, este lugar, el mar, la orilla, vuelve a traer a estos discípulos con esa sensación de fracaso la experiencia de Jesús. Caramba, aquí fue donde nos llamó. Es como cuando alguien se muere y usted va a su habitación o a algún sitio donde él estaba y uno recuerda, caramba, aquí el tipo me dijo estas cosas, aquí me dijo estas cosas. Es interesante. Este texto tiene esa intención. Donde empezó la historia, ahora la volvemos a reiniciar con la experiencia del resucitado. Jesús recoge los pasos de sus discípulos y los discípulos son capaces de volver a reencontrarse con el resucitado en la vida diaria, en lo que ellos sabían hacer. Donde empezó. Volvamos otra vez a rebobinar el cassette, pero ya resucitado y vivo. Ellos no recogen pescado. Jesús les dice por dónde tienen que echar la red. Y si recogen. Es una experiencia muy linda de comunidad, de iglesia, los peces, la red. Tiene que ver mucho con nosotros, con la iglesia. Esa es la iglesia. Cuando nosotros echamos la red sin Jesucristo, con nuestras desesperanzas y temores, fracaso total. Cuando le hacemos caso a Él y nos damos cuenta que Él camina con nosotros, así no lo veamos porque estamos muy llenos de nuestros problemas, Él nos va guiando. Allá en lo profundo de tu vida, en lo profundo de tu existencia, descubres al resucitado. Él está ahí, Él está vivo. Y Él te dice por dónde tienes que echar la red. Pero hay también otro pedacito. Este texto es precioso, no lo vamos a poder reflexionar todo en este día. Pero algunas pistas nos dan para que sigamos preguntándonos. ¿Por qué este texto termina Jesús y Pedro a la orilla del mar comiendo? Siempre los textos hablan que cuando Jesús resucita, come con ellos, la Eucaristía. ¿Sí? ¿Dónde lo descubren vivo y resucitado? En lo que Él dijo. Acuérdense que aquí me verán, hagan esto en memoria mía. O sea, Él vuelve otra vez a decirles, mire, acuérdense lo que les dije. En su vida diaria me van a descubrir comiendo, compartiendo el pan, haciendo Eucaristía, haciendo acción de gracias, reconociendo la pesca. La pesca será abundante. Pero hay una confirmación explícita. ¿Sí? Que Pedro, se repite mucho Pedro. El Pedro que lo negó 3 veces, ahora Jesús lo va a confirmar en la fe 3 veces.
¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿De veritas, de veritas? ¿De verdad? Y cada vez que le estaba diciendo esto, seguramente ante Jesús, Pedro estaba recordando, uy, caramba, cierto que yo hice unas cositas que no debía hacer. Sin embargo, Jesús cuenta con él. Esto es muy bonito. Bueno, todo esto, esta reflexión va a pensar, ese texto, ¿qué dice a mi vida? ¿Ya qué dice a mi vida? ¿Qué le digo yo a Dios cuando este texto lo leo? Cuando puedo identificarme con Pedro, puedo identificarme con los discípulos, puedo identificarme con Jesús. ¿Qué le hago? Ese texto, ¿yo qué le digo a Dios? ¿Yo qué le digo a Dios? ¿Sí? Este texto, ¿qué me hace decirle a Dios? Leo el texto, lo medito, caramba, Dios, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Y también, Dios, ¿qué me dice? Un momentico de silencio, tú vas a decir, ¿qué le digo a Dios? Al leer este texto, al sentir que estoy ahí, ¿qué le digo a Dios? Esta palabra, ¿qué me dice? Dios, ¿qué me dice a través de esta palabra? Este texto termina con el sígueme. Ese sígueme estaba fracturado por todo el acontecimiento de la muerte de Jesús, la traición de Pedro, el shock de los discípulos. Y Jesús resucitado vuelve otra vez a decirles, vamos a volver a reconstruir la historia. Aquí empezó el momento en que yo les dije que me siguieran, ahora estoy vivo, cuento con la confirmación de ustedes para que sigan construyendo esto. ¿Qué me hace decirle al Señor? Y yo también, allá en lo profundo de mí, entro a descubrir algunos rasgos de Jesús, de Dios. Eso es la contemplación. Esta palabra que he leído, meditado, orado, me permite descubrir algo de la personalidad de Dios, su actitud. Me sorprendo, me dejo sorprender. Jesús en ningún momento los regaña, los vacía porque se corrieron. Ellos están avergonzados y temerosos por su actitud y Él lo que hace es reeducarlos, hacerse presente, confirmarlos en la fe, contar con ellos. Puedo describir, puedo contemplar algún rasgo de la personalidad de Dios, un rasgo precioso que me ayuda a sumergirme en ese misterio de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a compartir la palabra, vamos a compartir la fe, ¿cierto? La lección divina es una experiencia muy linda para tres cosas. Una, para hacer una escuela de comunión, ¿sí? Todos compartimos la palabra de Dios y nos sentimos una sola familia. Es una escuela también de interpretar adecuadamente lo que hemos leído, interpretarlo adecuadamente. Es una escuela también de inculturación, es decir, a mi historia, a mi realidad, esa palabra, ¿cómo la aplico? ¿Ya? ¿Cómo la inculturo? Es decir, estos textos pues necesitan un trabajo de parte nuestra para poder aterrizarlos al día de hoy. Hoy no hay barcas, hoy no conocemos un lago, no estamos al lado, no estamos pescando. Entonces tenemos que hacer todo un proceso de enculturación. Eso al hoy de mi vida. ¿Sí? ¿Qué significa? Entonces, ¿qué te dijo la palabra? Compártenos un poquito qué te dijo la palabra. Llámanos ya al 747-0710 en Bogotá y los teléfonos, Santa Marta, mire, Magdalena, cualquier persona de Magdalena
435-8230. Con indicativo no, si estás en Santa Marta no tienes que marcar indicativo, marcas 435-8230, ¿ya? El teléfono de Bogotá es 747-0710. Por supuesto, si vas a utilizar el 747-0710 desde fuera de Bogotá, pues tendrás que usar indicativo. Pero también hay otras líneas telefónicas. Entonces vamos a compartir la fe. ¿Leíste el texto? ¿Qué te dijo la palabra? ¿Qué aterrizaje le das a tu vida? Esto es fundamental. Aprendimos una cosa buenísima en la línea directa de ayer y eso lo tenemos que trabajar todos. Esa palabra que está aquí entra a mí y luego entra a la comunidad, ¿sí? Nosotros no somos la religión del libro, sino es una palabra que entra a mí y entra a la gente. Hemos hecho palabra de Dios y ustedes, palabra de Dios también. María Inés desde Bogotá. María Inés, la escucho, ¿qué tal? María Jesús, Padre. Ah, es que pusieron aquí María Inés, María de Jesús. Ah, se equivocó la niña que tenía el tema ahí de escribir. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Padrecito, gracias a Dios. Cuénteme, María Jesús, ¿cómo esta palabra Pues le a llegó? mí esta palabra me dice que tengo que aumentar mi fe y Él me está invitando a subirme a la barca. Y al subirme a la barca tengo que ayudar a evangelizar a las personas que no nos ayudamos no reconocemos a Dios como nuestro Padre y a Jesús. Pues a creer más en Él, eso es lo que me dice a mí la palabra. Que Él nos llama, nos hace un llamado día tras día y nosotros somos tan ciegos que no nos damos cuenta por el pecado que tenemos. El llamado a la conversión. Claro que sí, gracias María Jesús. Es cierto, una de las cosas que insiste el texto es que ellos no lo vieron, estaban como tan embotados en sus asuntos que no lo vieron. Esto va a ser insistente en la experiencia de encuentro con el resucitado. No lo ven, algunos dicen sus ojos estaban embotados. Eso que dice, no, como que uno no ve que está ahí, pero está. Sonia desde Bogotá. Sonia, ¿qué tal? Padrecito Ramón, buenos días. Buenos días, ¿cómo le ha ido? Bien, Padrecito Ramón, me siento orgullosa de ver este programa tan lindo que el momento que comenzó, que salió al aire, por primera vez Cristovisión, soy Cristovidente, Padrecito Qué Ramón. maravilla, si esto ha sido una bendición de Dios. Yo colaboro con Padrecito, es un deber y yo doy cuando puedo, pero doy Padrecito para pedir oración por un hijo que abrió su negocio y que mi Dios me lo ilumine y me le ayude, y por una nietecita de 2 meses que la tenían ayer en el hospital de Kennedy poniéndole oxígeno, Padrecito, a la niña. Gracias, muy amable. Vamos a orar mucho por esas necesidades e intenciones. La quiero mucho, gracias por apoyar esta hora. Desde Medellín, Fabiola. Hola Fabiola, ¿qué tal? Buenos días, Padre, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué le dijo la palabra hoy? Padre, para mí la palabra me dice cuando Jesús le dice a Pedro que eche la red a la derecha, me confirma que yo la labor que debo realizar, la debo realizar con mucho amor, con mucho compromiso y que en ningún momento debo de dudar de la misericordia de Dios, porque Él siempre estará ahí para ayudarme en mis momentos más difíciles, en mis momentos de más dificultades, siempre estará dispuesto para ayudarme. Correcto. Muchas gracias, qué lindo, es cierto, es cierto. Es decir, aunque no lo vemos, aunque no vemos muy claramente, allá en lo profundo de nuestra conciencia, de nuestra barca, de nuestro mar, Él va diciendo por dónde. Y tenemos que ser muy, muy sensibles, muy hábiles para escucharlo, ¿no? Para escucharlo. Por ahí nos vamos. Lidia desde Bogotá. Lidia, ¿qué tal? Padre, muy buenos días. Buenos días. Yo soy nueva con Cristovisión, qué me bien. agrada escucharlo. Qué bueno. Y quiero participar con usted Claro. de la palabra de hoy. Entendí que a pesar de los errores que uno cometa, Jesús siempre y Dios siempre está con nosotros y nos invita a que siempre lo sigamos para ser más dignos de Él. Claro, gracias, muchas gracias. Sí, esta es la experiencia de los discípulos. ¿Sí? Se repite mucho la palabra discípulos en estos textos, es decir, ¿cómo se hace discípulo? ¿Ah? El discípulo no cree, el discípulo abandona a Jesús, el discípulo se corre, pero Jesús cuenta con el discípulo,
le ayuda a entender su historia, cuenta con él, lo confirma en la fe, come con él, le dice por dónde tiene que ser la pesca. Ese es el discípulo, el que hace lo que Jesús quiere. No es por sus grandes fuerzas, sino porque Jesús es el que toma la decisión. En todos estos textos no es que ellos investigaron dónde estaba Jesús, sino Jesús se aparece, se pone en medio. No es una obra nuestra, es del Señor. Hermencia desde Bogotá, recibimos esta última llamada. Hermencia, ¿qué tal? Padre Ramón, buenos días, su bendición. Dios la bendiga. Amén. Padre Ramón, muchas gracias. Infinitamente gracias le damos a Dios porque nos ha puesto el canal que nos está abriendo los ojos, ¿sí? Para creer en nuestro Señor Jesucristo, para hacerlo presente en nuestras vidas. Yo hago las oraciones a los 12 apóstoles y a cada uno de sus 12 apóstoles, y la reflexión es muy hermosa y le da a uno un entendimiento, una sabiduría, y yo le pido a Dios que nos haga entender, que nos abra la inteligencia para ir entendiendo cada uno el mensaje que Él nos deja por medio de los apóstoles, de los santos y todo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y la palabra de Dios narra el testimonio y la historia de aquellos apóstoles, ¿sí? De los discípulos que tuvieron una experiencia con Jesús. Siempre ahí a partir de la palabra. No vaya a desconectar la devoción a los 12 apóstoles de la conexión, de la experiencia que tuvieron los apóstoles y que está registrada en la palabra, ¿cierto? Hoy día tenemos que tratar de que nuestras devociones no estén desconectadas de la palabra, para que esas devociones tengan una raíz profunda, y es en hombres y mujeres, los santos y las santas de Dios, que vivieron la experiencia de Jesús y tuvieron un encuentro tan grande que nos estimula a nosotros a tener ese mismo encuentro a través de la palabra. Si son santos, si son apóstoles, si son santos y santas, fue porque comieron a través de estos textos se encontraron con Jesús. Esto es muy, muy importante. Muy bien, queridos amigos, mañana tenemos la Eucaristía a las 7 de la mañana. Recuerden que la transmitimos en directo desde la parroquia de la Catedral de Santiago Apóstol a las 7 de la mañana. Inmediatamente termina la Eucaristía, 5 minuticos, mientras que alistamos el altar, y también transmitimos en directo la hora santa, ¿ya? O sea, es todo en directo mañana. 7 de la mañana la misa, más o menos se acaba a las 7:40, quedan 5 minuticos para alistar el altar, y luego volvemos otra vez en directo para que hagamos la hora santa. Si ustedes quieren venir, vengan a la Catedral de Santiago Apóstol. Ahí está la dirección en pantalla, carrera 98 con 17A. Vengan, que ahí está la posibilidad de participar, de unirse con nosotros. Y termina la hora santa y yo atiendo a la gente un ratico. Mañana no atenderé mucho porque quiero participar en las exequias de Monseñor Luis Nova en la diócesis de Faca, que son a las 11. Luego tendré que salir hacia las 10 de la mañana para poder acompañar a nuestros hermanos de la diócesis de Faca también en esta Eucaristía, pero estaré hasta las 10. O sea que celebramos la Eucaristía, compartimos la adoración eucarística, y podré atender a algunos hermanos que desean confesarse o hablar conmigo. El Señor Todopoderoso los bendiga. El Señor Todopoderoso los llene de paz, de amor, de misericordia. Él llene su vida de todo lo que necesitan. Sobre todo que hoy también sean capaces de decir: tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Que todos ustedes sean capaces, como Pedro, como los discípulos, de descubrir al resucitado en su vida y de escuchar que Él también les dice: sígueme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano.